Cordial saludo a todas las personas que ven este video. Esta es una video presentación sobre el procesamiento de datos, gráficas y análisis de resultados. Aprendiz Steven Cortázar, instructor Leumann Mendoza. Videos positivos, práctica. El programa es Tecnología en Gestión Eficiente de la Energía del SENA. Ficha número 2879922. El temario de esta exposición será Introducción, fases del procesamiento de datos, recolección de datos, preparación o limpieza de datos, procesamiento y transformación de datos, almacenamiento de datos, análisis de datos, visualización de datos mediante gráficas, herramientas software, análisis de resultados e interpretación. Y finalmente unas conclusiones. Introducción. En la era actual o era digital, los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos e importantes, tanto para individuos, organizaciones, estados gubernamentales y organizaciones empresariales. Es importante tener la capacidad de recolectar, procesar, analizar y visualizar estos datos. Esto se realiza con la finalidad de la toma de decisiones de manera informada y obtener ventajas competitivas. Esto es como una definición. El procesamiento de datos es el proceso mediante el cual se transforman los datos brutos en información útil y significativa. Fases del procesamiento de datos. Recolección de datos. La recolección de datos se puede realizar mediante encuestas y cuestionarios, por lo cual se realiza la recopilación directa de información de individuos y personas. También se realiza mediante sensores y dispositivos, Internet de las cosas. Esto se realiza mediante la captura automática de datos o variables en tiempo real, como por ejemplo temperatura, ubicación, caudal, consumo de energía eléctrica, entre otras variables. Web scraping. Este consiste en la extracción de datos de sitios web utilizando programas o scripts para leer el código HTML de una página web y extraer la información específica que se necesita de una manera automatizada. Base de datos existentes mediante accesos a repositorios estructurados de información. Preparación o limpieza de datos. Encontramos manejo de valores nulos, cual se reemplazan o se eliminan estos valores de los registros. Eliminación de datos duplicados. Se identifican y eliminan las entradas repetidas o datos repetidos. Corrección de errores. Se estandarizan los formatos y se corrigen los errores tipográficos. Normalización y estandarización. Se escalan los datos a un rango específico para evitar que unas variables dominen sobre otras. Procesamiento y transformación de datos. Encontramos agregación, cual resume los datos, por ejemplo, calcular promedios, medias, medianas, sumas, entre otras operaciones. Filtrado, seleccionar subconjuntos de datos basados en criterios específicos. Unión y combinación, se fusionan datos de múltiples fuentes. Creación de nuevas variables, se derivan nuevas características a partir de las existentes para mejorar el rendimiento de modelos predictivos. Los siguientes tipos de procesamiento de datos se realizan para grandes volúmenes de información o grandes volúmenes de datos, o conocidos como Big Data. Entre esos encontramos el procesamiento por lotes, el cual involucra la recopilación de datos durante un periodo de tiempo y su procesamiento masivo en un momento específico. Procesamiento en tiempo real. Los datos se procesan de forma continua e inmediata a medida que se van generando. Es crucial para aplicaciones que requieren respuestas instantáneas. Procesamiento en línea. Cada transacción o solicitud de datos se procesa individualmente y de forma inmediata. Es fundamental para aplicaciones interactivas. Procesamiento distribuido.
En este, la carga de procesamiento se distribuye entre múltiples computadoras o nodos interconectados para facilitar el manejo de los grandes volúmenes de datos y aumentar la capacidad de procesamiento de los mismos datos. Almacenamiento de datos. Entre los almacenamientos de datos encontramos bases de datos relacionales. Estos son para datos estructurados y, por ejemplo, sistemas de gestiones como MySQL, PostgreSQL, donde SQL es un lenguaje de programación estándar diseñado para la gestión y la manipulación de bases de datos. MySQL y PostgreSQL son sistemas de gestión de bases de datos relacionales de código abierto y ampliamente utilizadas. Base de datos no SQL para datos de tipo no estructurados o semiestructurados. Encontramos MongoDB y Cassandra. NoSQL es una categoría de sistemas de gestión de base de datos diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. Otra forma de almacenamiento es almacenarlos en la nube. Las empresas prestan este servicio de almacenamiento en la nube, por ejemplo Amazon y Google Cloud Storage. Análisis de datos. Entre los análisis de datos encontramos análisis descriptivo, el cual resume y describe las características principales de un conjunto de datos, medias, medianas, modas y desviaciones estándar. Análisis de diagnóstico, en cual es investigar la causa raíz de un evento o patrón. Análisis predictivo, donde se predicen eventos futuros basándose en datos históricos, como regresión, clasificación. Análisis prescriptivo, recomendar acciones para lograr un resultado óptimo. La visualización de datos mediante gráficas, gráfico de barras. Este tipo de gráficos son ideales para comparar cantidades entre diferentes categorías. Una aplicación real es la comparación de ventas de diferentes productos en un trimestre. Gráfico de líneas. Estos gráficos muestran tendencias a lo largo del tiempo o la relación entre dos variables continuas. Una aplicación real es la evolución del precio de una acción en la bolsa de valores. Gráfico de dispersión. Este tipo de gráficos muestra la relación entre dos variables numéricas revelando patrones y correlaciones o agrupaciones. Una aplicación real es la relación entre el gasto en la publicidad y las ventas de un producto. Mapa de calor. Este tipo de gráficos utilizan colores para representar la magnitud de los datos en una matriz, útiles para mostrar correlaciones o patrones en grandes conjuntos de datos. Una aplicación es la intensidad de la actividad de los usuarios en diferentes áreas de un sitio web. Histogramas. Este tipo de gráficos muestran la distribución de una variable numérica agrupando los datos en bins o intervalos. Una aplicación es la distribución de las edades de los clientes en una base de datos. Gráfico circular, también conocido como pastel o torta. Representan porciones de un todo útiles para mostrar la composición de un conjunto. Se recomienda que no se usen demasiadas categorías para evitar la saturación del gráfico. Una aplicación es la distribución porcentual de los gastos en un presupuesto familiar. Herramientas de software. Hojas de cálculos tales como Excel, Google Sheets, los cuales son para datos pequeños, medianos, análisis descriptivos básicos y visualizaciones simples. Herramientas de Business Intelligence, como Tableau, Power BI, Qlik Sense. Estos son para dashboard interactivos, visualizaciones avanzadas, análisis exploratorios y datos de tamaño medio a grande. Lenguajes de programación como Python con librerías como Pandas, Matplotlib o Seaborn. Para análisis complejos,
Machine Learning, procesamientos de Big Data y automatización. Bases de datos como MySQL, PostgreSQL y MongoDB para almacenamiento y gestión de grandes volúmenes de datos y consultas complejas. Análisis de resultados e interpretación. Entonces, para los análisis se deben identificar patrones y anomalías y se debe realizar las preguntas. ¿Hay tendencias claras? ¿Existen valores atípicos que requieran investigación? Otro análisis es correlación y causalidad, donde se distinguen entre variables que se mueven juntas y variables que realmente causan un efecto. Significado empresarial: traducir los hallazgos técnicos en implicaciones y recomendaciones accionables para el negocio. Comunicación: presentar los resultados de manera clara, concisa a la audiencia, adaptando el nivel detallado del detalle técnico. Aplicaciones. Una aplicación podría ser en el área de la salud, por ejemplo, en un hospital. Podría usar gráficos de líneas para ver la tendencia de admisiones por COVID-19. Histogramas para la distribución de las edades de los pacientes y gráfico de barras para comparar la efectividad de diferentes tratamientos. También se podría utilizar Python para predecir brotes futuros basándose en datos históricos. Eso es un tipo de análisis predictivo. Y Power BI para crear dashboards, métricas o indicadores interactivos para la gerencia. Otras aplicaciones deben ser los algoritmos de YouTube, de redes sociales, plataformas, motores de búsquedas, entre otros, donde estos algoritmos registran los datos, información de las búsquedas de los usuarios y mediante esa información y captura de datos identifica los gustos o tendencias de esos usuarios y como resultado arroja videos o temas que le interesen a dicho usuario. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son sistemas de instrucciones o reglas lógicas que se emplean junto con inteligencia artificial y aprendizaje automático. Algunos casos controversiales de los algoritmos y de la captura de datos e información de los usuarios es la de Facebook, donde vendió información de usuarios a Cambridge Analytica. Otro tema controversial fue que supuestamente Rusia intervino en las elecciones de Estados Unidos. Conclusión. El procesamiento de datos es un campo dinámico y fundamental en la era digital actual, transformando datos brutos en inteligencia accionable. La elección adecuada de técnicas de procesamientos, tipo de gráficas y herramientas de software es esencial para la interpretación precisa y una comunicación efectiva de los resultados, teniendo en cuenta la naturaleza de los datos, los requisitos de la aplicación y los objetivos del análisis. Se debe comprender las diferentes técnicas y sus aplicaciones, que permite a las organizaciones extraer valor significativo de sus datos y tomar decisiones más informadas y efectivas. Algunos enlaces de páginas web de interés sobre el tema. Y muchas gracias por escuchar y ver el video hasta el final.